están? Un abrazo fuerte. Yo soy Liz Restrepo y hoy les traigo una palabra muy espectacular, muy especial, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo del 1 al 6. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con toda su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra, desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué palabra tan espectacular, amigos, una palabra maravillosa, extraordinaria, que hoy el Señor nos quiere traer como una reflexión extraordinaria, el poder del amor, la diligencia y la obediencia. Eran estas 3 características extraordinarias que tenía la tsunamita. Les voy a relatar un poquito para que podamos entender bien esta palabra. Resulta que la tsunamita era una mujer que habitaba en la tierra de Sunem, ¿cierto? Y Eliseo era el profeta del Señor, y cuando Eliseo pasaba por la casa de la tsunamita sabía que él era un hombre de Dios, ¿sí? Y ella tenía una relación especial con Dios, la tsunamita. Y cuando veía que Eliseo pasaba por su casa, le dijo a su esposo: ven, hagamos una habitación para que este hombre de Dios que pasa por nuestra casa se quede a posar en nuestro hogar y tenga un lugar donde dormir, una silla, un candelabro. Y así la tsunamita fue diligente, ¿sí?, en honrar al hombre de Dios. La tsunamita vemos que tenía un amor extraordinario por Dios, porque cuando usted tiene un amor extraordinario por Dios, se le nota en las acciones, se le nota con las personas que sirven a Dios, ¿cierto? Se le nota con las personas que están a su alrededor. Entonces vemos que la tsunamita, uno, tenía un amor extraordinario por Dios, ¿cierto? Segundo, vemos que la tsunamita tenía diligencia. ¿Diligencia por quién? Diligencia por las cosas de Dios. Se interesaba por honrar a Dios a través de su palabra, a través de este profeta. Ella reconocía bien que este hombre le servía al Dios Altísimo y quiso honrarlo haciéndole un aposento dentro de su casa, dentro de su vivienda. Quiso tener la presencia misma de Dios para que este hombre pudiera tener un lugar donde quedarse cuando pasara por su casa. Vemos que muchas veces nosotros o muchas personas nos ponemos en la situación de que si es un hombre de Dios, que si no es un hombre de Dios, que cosa horrible, si diezmar, ofrendar o ayudar a la obra del Señor o muchas cosas. Nos ponemos como a divagar, a pensar y a criticar, que muchos piensan que ayudar a los pastores o ayudar a hombres de Dios no es necesario. La palabra de Dios dice que si es necesario, que lo debemos hacer, que también dice que nosotros muchas veces sin saber hospedamos ángeles en nuestras casas. Entonces esta es una característica muy especial que tenía la tsunamita. Y 3, dice que la tsunamita era obediente. Vemos aquí en la palabra de Dios cuando Eliseo, que era el profeta que yo les estoy comentando, ella tenía una intimidad especial con Dios, y vemos que cuando uno tiene intimidad especial con Dios, Dios se revela a nosotros a través de su palabra, a través de los hombres, a través de otras personas, ¿sí? Como puede ser con una palabra profética, así como lo hizo a la tsunamita a través de Eliseo. Vemos que Eliseo le dijo a la tsunamita:
No le fue y le dijo a todo el mundo, a la tsunamita. Le dijo, él a la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciéndole, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Mire qué cosa tan especial. Aquí podemos ver la intimidad que la tsunamita tenía con Dios, ¿sí? Dios mandó a Eliseo a que le dijera a la tsunamita, vete de aquí porque yo voy a traer a la tierra 7 años de hambre. Y el Señor tuvo en cuenta a la tsunamita porque conocía su corazón, porque sabía que ella era diligente con las cosas del reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos diligentes y ponemos a Dios en primer lugar? El Señor envía personas a que nos ayuden, envía personas a que nos hablen, envía personas a que nos profeticen acerca de las cosas que van a pasar. Quizás muchas veces usted se vaya a ir por un camino, puede ser, y otra persona llegue y le diga, no se meta por ahí, que mire que ahí hay cosas malas y de pronto por ahí puede suceder, o vaya más bien por otro camino, no sé qué, o pasan muchas situaciones que uno dice, wow, de lo que me libró el Señor, ¿cierto? Así mismo le pasó a esta mujer tsunamita. Tenía tanta intimidad con el Señor que el Señor hablaba a través de Eliseo y le mandó a decir que se fuera a vivir a otra tierra durante 7 años. Y algo extraordinario que me parece a mí de esta porción es que dice que la obediencia de la tsunamita la recompensó. ¿La recompensó quién? El Señor Dios Todopoderoso, porque dice que cuando ya ella regresó de esos 7 años que estuvo por fuera de su pueblo, y a cuántos no nos ha tocado irnos de nuestra tierra, de nuestra parentela, del lugar donde nosotros nacimos, quizás por la causa del hambre, quizás porque muchas veces no había empleo, quizás por el estudio, muchas cosas todos tuvimos que irnos de nuestra tierra y todo. ¿Y a quién no le gustaría que cuando usted vuelva a su tierra, a su lugar natal, el Señor la encontrara usted con semejante sorpresa de lo que le pasó a la tsunamita? Ella ya llegó a su casa y se iba a ir para donde el rey a suplicarle al rey que le devolviera su tierra y su parentela, porque 7 años que estuvo viviendo por fuera, ¿cierto? Y resulta que en ese tiempo el rey estaba hablando con uno que había sido empleado de Eliseo, que era Giesi, que había sido un siervo de Eliseo. Entonces el rey estaba hablando con él, como comentando, preguntándole las maravillas, los milagros que Dios había hecho por medio de Eliseo. Y entonces en ese momento llega esta mujer, la tsunamita, a la presencia del rey para suplicarle que le volviera a su casa. Y cómo es que Giesi le dice, mire, rey, esta es la mujer, la que le estaba contando que Eliseo resucitó un hombre y lo levantó de entre los muertos, y el rey maravillado, wow, dice. Entonces le dijo a la tsunamita que le contara la historia. Efectivamente, la tsunamita le relató todo lo que el Señor había hecho en su casa, porque no solamente resucitó a su hijo. En capítulos anteriores vemos que el hijo era un fruto de una profecía que Eliseo le había dado a la tsunamita por la diligencia, que lo vemos aquí en la segunda característica, por la diligencia y por el amor a las cosas de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que después esta mujer, después del rey de escuchar que esta mujer le relataba todo lo que había sucedido, el rey le dice, devuélvanle a ella su casa, su tierra, todo lo que ella tenía antes de irse de aquí? Y encima dice algo extraordinario, devuélvanle todos los frutos que su tierra produjo durante los 7 años que ella no estuvo aquí. ¡Wow! ¡Qué hermoso, amigos! O sea, ¿quién no quiere que el Señor haga una obra de estas tan extraordinarias? El Señor lo hace. El Señor es un Dios bueno, un Dios proveedor, un Dios misericordioso, pero hay 3 características especiales, como se las decía al principio. El amor por Dios, poner a Dios en el primer lugar, como lo hizo esta mujer tsunamita, que se desvivía por poner a Dios en su primer lugar, que le dio el lugar al profeta, que honraba la obra de Dios. Me imagino que esta mujer, mejor dicho, era una mujer fervorosa por las obras de Dios. Segundo, la diligencia, siempre estuvo dispuesta, disponible para hacer la obra de Dios. Y 3, la obediencia. Vemos que cuando Eliseo le hablaba, la tsunamita obedecía. Cuando Dios está en la casa de una persona, o sea, la presencia de Dios nos guía, la presencia de Dios nos capacita, la presencia de Dios nos ministra, la presencia de Dios nos respalda, la presencia de Dios nos provee.
nos provee. Yo puedo dar fe porque yo también lo vivo en mi casa. Yo también lo vivo en mi casa, cómo el Señor nos provee, cómo el Señor hasta aquí nos ha sustentado, cómo no ha permitido que nos falte absolutamente nada, que ningún día nos tengamos que acostar o con hambre o levantarnos sin saber qué vamos a comer. Aún cuando muchas veces uno ve que se va a acabar una cosa, el Señor es fiel y provee absolutamente todo, amigos. O sea, es muy importante obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos del Señor, tener ese amor, esa intimidad, esa diligencia por las cosas del Señor, la obediencia. Entonces vemos, amigos, cómo es de importante todas estas tres características que todo ser humano debemos tener, y especialmente pues nosotros los cristianos, los que amamos a Cristo, debemos de tener estas tres características que tenía la tsunamita: amor por Dios, tener diligencia en sus cosas, en las obras del Señor, tener obediencia a su palabra, hacer la obra que Él nos mandó a hacer, profetizar, evangelizar, compartir la palabra, obedecer su palabra, congregarnos, amigos. Es todo lo que tenemos que hacer en esta tierra porque amamos al Señor, porque lo amamos, así como la tsunamita que siempre buscaba tener la presencia del Señor y que el Señor la respaldaba, que el Señor le enviaba al profeta para que le hablara, y vemos cómo ella recibió este regalo tan extraordinario del Señor, que le devolvió su tierra, su casa y sus cosas, y aún los frutos que su tierra había sembrado por muchos años, amigos. Entonces es muy importante que nosotros busquemos la palabra del Señor, que obedezcamos su palabra, que busquemos tener una intimidad con el Señor, que buscamos arrepentirnos de nuestros pecados, que tengamos esa presencia extraordinaria del Señor morando en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras casas, amigos. La invitación de hoy es que seamos, amigos, como la mujer tsunamita. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye.